Está con ustedes y nuestro siguiente invitado es el congresista Alejandro Muñante de la bancada de Renovación Popular. Antes de abordar un tema que a él le compete directamente, que tiene que ver con este proyecto de ley que busca reconstruir el penal El Frontor y además ampliar Chayapalca ante lo que es evidente, la crisis de los penales en nuestro país, quisiera preguntarle cuál es su percepción tras lo que ha ocurrido el día de ayer, toda la información que se ha podido conocer, digamos, sí que, bueno, han recogido todos los medios de comunicación y, en fin, ¿qué es lo que usted percibe hay aquí de cierto, de falso, de manipulado o no manipulado? ¿Qué merece ser investigado y qué no? A ver, yo creo que estamos en otra etapa de la investigación. Hace unas semanas descubrimos unos chats, ¿no? Unos pantallazos de chat en realidad que ya ahora sabemos que no se pueden corroborar porque la fuente está destruida, pero que sirvió para dictar una presión preliminar contra justamente el asesor Villanueva, sirvió para que la Junta Nacional de Justicia pueda suspender de manera expresa a la ex fiscal de la Nación, y ahora estamos ante otro nivel de prueba. Estamos ante una declaración del mismo asesor, hoy convertido colaborador eficaz, que indica o se indica a varios personajes más. Entonces, si estamos ante otro nivel de prueba, yo creo que las repercusiones tienen que ser mayores. Por eso que ayer reclamaba por qué no ha salido el pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia, que finalmente salió en la noche, yo lo dije en el día. Luego los allanamientos que estábamos acostumbrados de madrugada, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy. La Procuraduría General del Estado todavía no se pronuncia, no emite ninguna denuncia. El fiscal de la Nación todavía no aparta o releva de sus puestos a estos fiscales para justamente asegurar una correcta investigación, etcétera, etcétera. No hemos visto el mismo tratamiento y creo que eso es lo que se queda finalmente la ciudadanía. No es igual la vara para todos. Hay un momento en la declaración que es bien interesante, porque desde que asumió la presidencia la señora Dina Boluarte se habló de un acuerdo tácito, se decía. Aquí se protegen, por lo tanto se frustró el adelanto de elecciones. Congreso, Ejecutivo quieren mantenerse y ambos se ayudan a sobrevivir. Hay un momento en el que la señora Moyano, de acuerdo al testimonio del señor Villanueva, en su calidad de vicepresidenta del Parlamento, le reclama a la fiscal de la Nación la denuncia por genocidio en contra de la presidenta. Y le dice, usted no puede abrir una investigación, esto está jalado de los pelos y además, así como la estamos ayudando a usted, nosotros también estamos soportando o ayudando al gobierno. Son palabras textuales de Villanueva. Acá tenemos el documento de la famosa declaración testimonial, las 23 páginas subrayadas, donde dice, en efecto, así como estamos colaborando con usted, estamos colaborando con el gobierno. Por lo tanto, usted no le puede ver. No hay ahí una interferencia directa en la Administración de Justicia por parte de quien fue vicepresidenta del Congreso. Sin duda alguna. ¿Y Renovación Popular qué piensa de eso? A ver, creemos que toda declaración tiene que ser corroborada, aun cuando se indican al señor Gorriti, aun cuando se indica al señor Vela, aun cuando se indica a la señora Moyano, cualquier declaración tiene que ser corroborada, ¿no? Esto definitivamente podría traer como consecuencia una investigación penal, sin duda alguna, pero como colaborador eficaz necesita corroborar sus dichos. ¿Y en el Congreso la opinión, merece una ahora, investigación? la opinión con respecto a la denuncia, digamos, era compartida casi por la mayoría en cuanto a la falta de rigurosidad jurídica de la denuncia, pues no contra la presidenta Boluarte. Sabemos que por el artículo 117 no se puede denunciar por genocidio a un presidente ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Entonces, más o menos la crítica era la misma, pero que ella lo haya llevado y lo haya propuesto, que le haya reclamado directamente y le haya dicho, mire, eso ya es otro nivel cosa, que tiene merece que ser una investigado. investigación. Por ejemplo, sí, cuando el señor Alejandro Soto, en palabras de Villanueva, le dice, ok, yo agendo este tema, pero archívame la denuncia de los troles, de los trolls. Entonces, es el presidente actual del Congreso. Por supuesto que sí. ¿Qué deberían hacer en el Parlamento? Investigar y esto... ¿En el Parlamento? En el Parlamento, sí, la Comisión de Ética podría asumir este caso de oficio a raíz de las investigaciones. Está interesante, ¿eh? Estamos entrando a un terreno interesante. ¿Le parece que vamos a la pausa a las 9:30 y retomamos esta conversación con el congresista Alejandro Muñante? Y conversamos en la cabina de RPP con el congresista Alejandro Muñante, que ha presentado un proyecto de ley importante, decía yo, en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana y el avance del crimen. Pero antes de entrar de fondo a su proyecto, queríamos redondear una respuesta que nos
nos comenzaba a dar antes de la pausa y que tiene que ver con qué debería hacer el Congreso con todos los implicados parlamentarios, donde incluso esto ha escalado al propio presidente del Congreso actual, al señor Soto, ¿no? ¿Qué debería hacer el Congreso al margen de lo que vaya a hacer la Fiscalía o la Junta eventualmente con el señor Villanueva y todo su testimonio? Mire, si se llega a corroborar la comisión de ilícitos, porque claro, también estas declaraciones van a ser sujetas de corroboración, como le comentaba hace un momento, hay dos instancias pertinentes en el Congreso, la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Pero la subcomisión tampoco actuó de oficio. En cambio, Ética sí actúa de oficio. La subcomisión todavía tiene que esperar que alguien presente la denuncia. Ese alguien podría ser el propio Ministerio Público o la Procuraduría del Estado. Y en cuanto a la Comisión de Ética, el presidente sí puede iniciar de oficio las investigaciones. Y yo creo que sería muy saludable que en el caso de aquellos cuya corroboración se esté dando en base a lo dicho por el señor Villanueva, la Comisión de Ética puede iniciar las investigaciones correspondientes. Usted diría entonces que es, que debería la Comisión de Ética investigar, por lo menos, le he dado yo solo dos nombres, Marta Moyano, Alejandro Soto. En el caso específico de estos dos congresistas, hay, digamos, una serie de coordinaciones al parecer bastante cercanas, ¿no? En el caso caso del señor Soto, digamos que si de corroborarse esa información, estamos ante un plano un poco más, creo yo, fuerte, porque se trata del presidente del Congreso y quien además, pues, en sus manos está muchas veces poner en debate. Claro, él no decide la agenda, ojo, la decide la Junta de Portavoces, pero el momento en el que se pone, en el que se presenta ante el Pleno para que sea debatido, él tiene mucha, injerencia, ¿no? De acuerdo, vayamos ahora al proyecto de ley que busca reconstruir el penal El Frontón, ampliar Chayapalca, en fin. Cuando uno habla de penales en el Perú, uno habla de una situación que está en emergencia. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional y además los números también. Solamente el penal de El Milagro en Trujillo alberga 4 veces su capacidad de internos. Y aquí en general el promedio en el Perú hay un hacinamiento de el doble en promedio. Pero mucho más que el doble. Bueno, le han salido al frente y le han dicho el Frontón es inviable, es sumamente caro, ahí no hay prácticamente nada, ¿cómo hacemos para mantener? Digamos, es oneroso. Entonces, no utilicemos el mito del Frontón para darle una solución a un tema porque requeriría además muchísimo tiempo. El señor Pedraza ha dicho por lo menos 3 o 4 años para que se concrete. Y en 3 o 4 años, ¿qué hacemos con el hacinamiento de los penales? Eso es lo que yo le pregunto, Mávila, a los críticos. ¿Qué hacemos entonces? Ayer el señor Pérez Guadalupe en un medio de comunicación señalaba que esto era una locura. El señor fue ministro del Interior y jefe del INPE, ¿no? Entonces la pregunta es ¿qué hizo él cuando estuvo al frente? Y así, otros personajes que salen. En cambio, sí ha recibido apoyo, como por ejemplo el exministro del Interior Gastón Rodríguez y otros. Bueno, finalmente se abrió la polémica y yo creo que cumplimos el objetivo, Mávila. Nuestro objetivo siempre va a ser político, porque nosotros como congresistas no estamos llamados a construir penales, no por una ley declarativa, al otro día se va a construir el Frontón o Chayapalca. Lo que queremos poner sobre la mesa es un debate tan necesario que se ha dejado por mucho tiempo de lado, y es la construcción de nuevos penales en nuestro país. La presidenta Boluarte anunció en el último mensaje de 28 de julio que se construirían 2 penales. ¿No es momento ya de llamar, digamos, en este caso al ministro de Justicia, para decirle, bueno, señor, ¿en qué estamos? Sí, justamente en razón a esa información que dio la presidenta Boluarte, también me acerqué al INPE para conocer el estado situacional de esta inversión de los 300 millones de soles, y justamente se me informó en esta reunión que eran 12 los penales que ya cuentan con CUI, ¿no es cierto? 2 ya tienen un presupuesto asignado justamente los 300 millones y el resto tiene ya un presupuesto, digamos, establecido, pero todavía están en elaboración del proyecto. ¿Nos hemos retrasado muchísimo? Por supuesto que sí, nos hemos retrasado, pero al menos ya hay un avance, una información. Incluso la ampliación de Chayapalca, el cual es materia de mi propuesta, también está siendo estudiada. Entonces, si no es el Frontón, no importa, no cierro filas con el Frontón, pero hagamos los penales que son necesarios. Se habla de un 132% de hacinamiento. En el penal del Callao, para concretizar un ejemplo, hay un hacinamiento del 500%. Para poner un ejemplo, en una cárcel que debería ser destinado para 2 reos, actualmente existen 10 reos. Ahora, no solamente es un problema de hacinamiento, sino de la permeabilidad que hay
para las operaciones de las grandes organizaciones criminales. Es decir, se ha tenido que trasladar a Chapalca en su momento a este sujeto apodado Mamut, del Tren de Aragua, si no me equivoco, porque el señor seguía coordinando y dirigiendo a sus brazos operativos en la ciudad desde el penal. Y eso pasa no solo por cemento, cemento y ladrillo. Así es, una política mucho más severa, una política que tenga mucho más control, ¿no es cierto? Y justamente pasa también por ubicar a estos cabecillas en lugares donde la accesibilidad sea pues poca o nula, ¿no? Necesitamos que funcionen estos mecanismos para poder bloquear las llamadas, porque si bien es cierto, no todas las llamadas extorsivas provienen de los penales, pero gran parte de ellas sí, hasta el día de hoy todavía pero sobre hay todo una es la comunicación, a ver, permitir que sigan desde el penal, ya sea extorsión, el crimen que sea. Exactamente. Por el que haya sido internado el reo, pero permitir que sea, a ver, que no haya un control, digamos, del cese de las operaciones. Ahí hay una responsabilidad de las autoridades quienes están a cargo de estos controles, ¿no? Se habla incluso hasta de imponer una multa a las empresas telefónicas que permitan que las llamadas salgan desde estos centros, ¿no? Porque claro, también hay que ser responsable a los operadores de telefonía, ¿no? Ahora, con respecto a la situación de los penales, Mávila, hay un 132% de hacinamiento que para poder conservarlo, mire la gravedad del asunto que vimos en nuestro país, para poder conservar ese 132% de hacinamiento tiene que haber 5.000 albergues que se construyan por año, 5.000 carceletas que se deben construir por año en nuestro país para conservar ese 132% y evitar que eso nos disparen las cifras. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ha dicho que si al 2025 no se acaba con el hacinamiento, 5 penales tienen que cerrar y tienen que derivar esos presos a otros penales donde no hay hacinamiento. Pregunta, ¿en qué penal no hay hacinamiento en este país? Entonces, estamos más bien optando por la política de liberar delincuentes que por la de construir penales. No nos gusta, quisiéramos construir colegios, hospitales, pero tenemos hoy una realidad terrible que tenemos que solucionar. Muy bien, ha sido el congresista Alejandro Muñante de las filas de Renovación Popular. Yo le agradezco su participación y su atención esta mañana aquí en Enfoque de los Sábados. Muchas gracias, Muchas gracias a usted. 9:41, vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a conversar con la exfiscal de la Nación, la doctora Zoraida Ábalos. Estará con nosotros aquí en Enfoque de los Sábados.